Hola, hoy les hablaré sobre la evolución histórica de los derechos de igualdad de género, culminando en la importante sentencia T-063 del 2015 de la Corte Constitucional de Colombia. Comencemos en la Grecia clásica del siglo V a.C., donde filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles introdujeron conceptos fundamentales como los de justicia, igualdad y libertad. Aunque la democracia ateniense no era perfecta, sentó las bases para la participación ciudadana y la autodeterminación. En la Edad Media el pensamiento político teológico dominó con figuras como Santo Tomás de Aquino, quien relacionó la moral con la política y justificó el poder divino de los reyes. El Renacimiento en el siglo XVI trajo la teoría del Estado y la soberanía con pensadores como Maquiavelo y Bodino, quienes defendieron la protección de los derechos individuales. En el siglo XVIII, la Ilustración promovió derechos individuales y la separación de poderes. Filósofos como Locke, Montesquieu y Rousseau abordaron y abogaron por la soberanía popular y los derechos naturales, sentando las bases para la igualdad de género. La Revolución Francesa en 1789 estableció principios de igualdad y derechos que son esenciales en las constituciones modernas, apoyando la identidad de género. El liberalismo del siglo XIX, con representantes con Stuart Mill, defendieron la libertad individual y los derechos civiles fundamentales para la protección de la identidad de género. En el siglo XX, los movimientos de derechos civiles liderados por figuras como Martin Luther King Jr. y Malcolm lucharon contra la discriminación y promovieron la igualdad, incluyendo la defensa de los derechos de las personas transgénero. Desde 1962, con la despenalización del sexo homosexual en Illinois hasta la legalización del matrimonio igualitario en varios países, hemos visto avances significativos en los derechos LGTBI. En Colombia, la Corte Constitucional ha emitido varias sentencias importantes, como la sentencia T-063 del 2015, y finalmente llegamos a la sentencia T-063 del 2015 de la Corte Constitucional de Colombia. En 2013, Sara Valentina López Jiménez inició su lucha por el reconocimiento de su identidad de género y, tras varios obstáculos legales, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-063 del 2015, reconociendo el derecho a las personas transgénero a modificar su registro civil mediante escritura pública sin necesidad de un proceso judicial. Esta sentencia es un reflejo de los principios liberales y de derechos humanos que protegen la identidad de género, destacando la importancia de la autodeterminación y la dignidad humana. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido histórico. Buenas noches. Complementando un poco la línea del tiempo descrita por mi compañero Juan a través de la historia, pues quiero hablar específicamente de la jurisprudencia de la identidad de género en Colombia, en la cual iniciamos en 1993 con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y de ahí en adelante entonces vamos viendo cómo se va transformando las leyes, cómo las sentencias van abriendo camino a todos los requerimientos que la identidad de género eh, va formulando a través del tiempo. Dentro de ellos vamos a nombrar solamente algunas sentencias que me parecen muy relevantes, como es cómo se empezó a regularizar la homosexualidad en los colegios, en las cárceles, por ejemplo, en el colegio a través de la sentencia de 569 en el año 1994. También hablamos de los derechos que empiezan a adquirir las parejas o compañeros permanentes respecto a las pensiones, al patrimonio de sus parejas, pues al fallecer. También en 1999 se empieza a hablar de estados intersexuales y ambigüedad genital del infante. Entonces ya se empieza a hablar de toda esta transformación
que se empieza a ver desde la infancia y la identidad sexual en la cual el gobierno también empieza a tener su intervención, también la regularización del tema de las hormonas y los tratamientos invasivos para pues, la transformación a su identidad de género. Entonces, como podemos ver, la jurisprudencia ha ido avanzando y se ha ido acoplando de acuerdo a los requerimientos de la sociedad. Me voy a devolver un poco a, a los inicios y al Renacimiento, donde se empieza a hablar de los derechos individuales, que es donde creo yo que empieza a nacer la idea de el reconocimiento de la identidad individual de la persona. Y también vemos como el liberalismo, que está enfocado en las libertades individuales y los derechos civiles, empiezan a tomar sentido a través de las sentencias de las cuales en Colombia se han ido avanzando a través de estos últimos 20 años. Entonces, doy espacio a mis compañeros para continuar con el resto del tema. Muchas gracias. Bueno, dando continuidad a nuestro trabajo y especialmente en respuesta a la siguiente pregunta sobre los retos o dificultades encontradas en el proceso y cómo se superaron. Bueno, nosotros encontramos unas dificultades que fueron en lo procedimental. El tema de la identidad de género no fue fácil debatirlo, ni tampoco abordarlo, ya que vimos que este tema tiene procedencia a nivel global y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. El tema es muy ambiguo y complejo, ya que este tema puede entenderse de varios modos, maneras y admitir distintas interpretaciones desde diferentes perspectivas en lo social, cultural, en la salud y demás factores que atrae la identidad de género. En lo analítico, tuvimos una complejidad al debatir este tipo de derecho del ser de las personas, ya que todos los seres humanos tenemos diferentes modos de pensar y de actuar, y que aún así la sociedad no se adapta a estos derechos de expresión de cada ser humano. No fue fácil sacar este tipo de jurisprudencia al determinar la identidad de género en ese sentido. Este tema abordado lo analizamos desde lo general a lo particular, trayendo a analizar desde su inicio hasta la actualidad. En lo concluyente, como equipo, en el debate realizado en general del tema expuesto de identidad de género y en lo particular con la sentencia de unificación 067 del 2023, derecho a la identidad de género, igualdad y prohibición de discriminación, unos estuvimos a favor y otros en contra, pero la conclusión a la cual llegamos, independientemente de lo que cada uno de nosotros podamos pensar, la Corte Constitucional, en su gran sabiduría, determinó que la identidad de género es un concepto que se transforma a lo largo de la vida y que y que se debe ser protegida, señalando también que la discriminación por identidad de género u orientación sexual vulnera a la igualdad de la Constitución política. Para superar estas dificultades nos basamos en la trayectoria que ha llevado el tema de identidad de género en las revisiones también que ha tenido, en el reconocimiento que se le ha dado a medida que la sociedad ha comprendido mejor las diversas identidades sexuales y expresiones de género, también basados en la jurisprudencia que ha venido evolucionando y acoplándose de acuerdo a los requerimientos de la sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es José Luis Mejía y en este caso voy a hablar sobre los argumentos a contra y a favor de la sentencia SU 067-2023 y las razones por la que nuestro grupo apoya la decisión de la Corte Constitucional. En este caso tenemos 4 diferentes doctrinas políticas y sus diferentes argumentos en contra y a favor acerca del tema de Daniela, que es una mujer transgénero que fue despedida sin justa causa
por su género. Podemos ver que el liberalismo está a favor de las libertades individuales y la igualdad ante la ley, protegiendo el derecho de la identidad de género. Y también tenemos los principios de no discriminación que respaldan la protección de la identidad de género que podemos ver en esta misma sentencia. Algunos argumentos en contra sería que algunos liberales se oponen a la intervención estatal en temas personales, limitando la protección de la identidad de género. También podemos ver otra posición muy interesante, que es la de el conservadurismo, que ellos se puede decir que están a favor de la protección de la identidad de género, pero dentro de los valores tradicionales. Un argumento en contra sería que se resisten al cambio social rápido y a la aceptación de nuevas identidades de género. Por esta razón, el grupo respalda la posición de la Corte Constitucional, ya que ante la ley todos somos iguales. Lo podemos ver en el artículo 13, y también de que el mismo Estado colombiano tiene que garantizar la protección contra la discriminación. No se puede discriminar a nadie por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Esta sentencia nos ha enseñado de que toca respetar las diferentes identidades de género. Recordemos que todos somos iguales ante la ley, y que algo bueno que está pasando aquí en Colombia es que cada vez está evolucionando para que tengamos una sociedad más diversa y podemos aceptar a nuevos roles de género. Entonces, compañeros y profesor, muchísimas gracias por escuchar mi intervención y que tengan un bonito día.